you? I'm good, thank you. How are you? I'm doing good too. Y vamos a estar platicando con ustedes. Pues resulta que Annie tiene mucha información acerca de lo que es tráfico humano. Y denme un segundito porque parece que estamos teniendo problema con la conexión. Your connection is weak, dice por ahí. Ok, parece que ya se arregló todo, ya estamos bien, ya estamos al aire. Ok, it said weak, but I think we're now perfect. So, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Y Annie, tell us about this human trafficking, because a lot of times we don't know that it's happening, right? Yeah, a lot of people, when they think of human trafficking, think of foreign countries. They don't think of the U.S. Mucha gente que escucha lo que es tráfico humano piensa que eso está sucediendo en otros países, pero realmente está sucediendo aquí en Estados Unidos. Yes, but human trafficking is the fastest growing crime in the United States. Y lo que es tráfico humano es uno de los crímenes que está creciendo más aquí en Estados Unidos, que está creciendo rapidísimo. In fact, it's only second to drug smuggling right now. De hecho, es el segundo que está activo después de lo que son las drogas. And actually, in parts of our country, it's already surpassed the drug trade. Y también ha sobrepasado, de hecho, en algunas partes de nuestro país, ya lo que son drogas. And to try and explain that, it's because human trafficking or trafficking in human beings is more profitable than trafficking in drugs. Y la razón por la que está sobrepasando lo que son las drogas es porque el estar con cuando tú traficas haces tráfico humano, tienes más oportunidad de que perdure eso a que las drogas. For example, when a person is dealing in drugs, they sell their product and they make money, but their product is gone with their sale. When dealing in human beings, the product, the human, can be used over and over and over again. Y por ejemplo, con lo que es las drogas, ¿verdad? Cuando vendes drogas, la gente lo vende, pero se acaba el producto. En cambio, con lo que es una persona que está siendo traficada o está en tráfico, bueno, es diferente porque entonces esa persona puede desgraciadamente usarla y usarla y usarla. No se acaba, el producto humano no se acaba. Yeah, so that's why now where there is drug trafficking, there's often also human trafficking. Y por eso es que ahora cuando hay tráfico de drogas, es muy común que también haya el tráfico humano. And the majority of trafficking reported in the United States is for sexual exploitation. And that's the majority. The majority. Y la mayoría de lo que es el tráfico de humano es lo que es con... Yeah, which is, we have labor trafficking here. También tenemos aquí, y se ha dado que hay gente que también está haciendo, que le están usando como tráfico humano, pero también para trabajar. Yes. And that's something that we were talking about. Different types of people can use you for work, right? Right. Y también puede la gente usarlo como para usarlo en su trabajo, o sea, se aprovechan de ellos y los usan en el tráfico humano para sus trabajos. And part of the problem here in the U.S., we say that trafficking is hidden in plain sight. Y decimos que aquí en Estados Unidos pues muchas veces está escondido todo esto en lugares que no te das cuenta pero que están enfrente de ti. Right. So, for example, labor trafficking is taking place in certain businesses and most often in agriculture. Y por ejemplo, lo que es el tráfico humano en trabajo, hablando de los trabajos, pues podría ser a veces en lo que es la agricultura, también podría ser en negocios. And sexual trafficking is happening in prostitution,
exotic dancing and pornography. Y el tráfico que es, vamos a hablar sexualmente, eso se está dando mucho en, por ejemplo, lo que es la prostitución, los bailes exóticos, lugares donde bailan las mujeres así, la pornografía, todo eso lo usan el tráfico sexual. And so that's why it's so difficult to identify here, because victims of human trafficking in our country don't necessarily look like a victim. Y por eso es tan difícil a veces estar seguro cuál es cuál, porque están siendo well, they're difficult to know which one it is. Yes, because they're working as a worker in agriculture, or they're working as a prostitute. O porque están a lo mejor trabajando como una prostituta, o si están trabajando como una persona que hace agricultura. Entonces no puedes saber bien si lo están, si es una persona que está siendo utilizada. That's why you don't know if she's being used or not. Exactly, and or they're being used in the production of pornography. O si le están utilizando para esa persona para pornografía. But the average age that a person in our country is first trafficked is 13 years old. Y las personas que las empiezan a utilizar normalmente, la edad es de 13 años. Eso está súper jovencita, está súper young. Yes, our children are being targeted. Nuestros niños están siendo, ahora sí que, pues están siendo como objetos, ¿verdad? Que están viendo como objetos. Right, and so the majority of adults that are involved in prostitution or pornography or exotic dancing were first trafficked as children. Most of them would get out if they felt they could. Oh, y muchos de los que empiezan a traficar pues empezaron desde niños, desde 13 añitos, entonces por eso es tan difícil que ellos se salgan de ese ámbito, porque empezaron tan jovencitos. And the other thing that people, I think a misperception of trafficking in the U.S. is that people think that it is mostly involving foreigners. Y muchas de las otras cosas es que muchos creen que el que estén siendo, los que están siendo traficados son porque vienen de otros países. And we do, in the U.S., we do have more foreigners being brought into our country. Y sí tenemos aquí en Estados Unidos gente que es traído de otros países para tráfico humano. For the purpose of trafficking and exploitation every year than any other country in the world. Y sí, los traen aquí para explotarlos y para hacer tráfico humano en este país. De hecho, los traen en este país es donde tienen más que cualquier otro país. O sea que los traen y aquí los ponen a trabajar. That's horrible. Yes. But having said that, the majority of the victims in our country are Americans. Pero diciendo ya lo que comento también, los que son más utilizados aquí en nuestro país son gente de este país. Yeah, they're being targeted within our schools, within our shelters, out at our malls. Y lo puedes ver en las escuelas, lo puedes ver en las tiendas comerciales. And online. Y también en línea, en el internet. Yes. In fact, the internet is becoming the #1 recruitment tool used by De hecho, predators. el número 1 lugar donde están empezando a recluir la gente es por internet. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el internet y sobre todo nuestras hijas, nuestros hijos tan pequeños. So it's something that we need to watch out for our children that are on internet and, playing, because you don't know. Absolutely. And it's a conversation that we have to start having with parents and their children. Y es importante que empecemos este tipo de conversaciones con nuestros hijos acerca del internet. We just have to be aware of who our kids are talking to online. Tenemos que asegurarnos que sabemos con quién está hablando nuestros hijos en línea. And not just online, but also in person. Be aware who our children's
friends are. Asegúrate quiénes son los amigos de tus hijos. Tienes que estar también no solamente en línea al tanto, pero también en las escuelas. Watch for warning signs such as a relationship that might be forming, that might be pulling your child away from their friends or from you, from their family or friends. Asegúrate de relaciones que a lo mejor están haciendo que tus hijos se aparten de tu familia y los hagan que más alejados de ti. Ese tipo de relaciones son para preocuparse. A relationship in which the child may be secretive about and not want to offer a lot of information about. A lo mejor una relación que tiene tu hijo o hija de muy secreta, que no quiere hablar mucho de eso, que tiene mucho cuidado cuando habla de eso. If your child begins to sort of lose interest in activities or people that they once had an interest in. Si por ejemplo empiezas a ver que tus hijos empiezan a perder el interés acerca de actividades que antes les agradaba mucho y ya ahora no quieren tanto, como que no tienen tanto entusiasmo, esas son señales. Another warning sign, if your child begins to receive expensive gifts from someone, purses, jeans, we've heard jeans, shoes, things like that. También otra señal para estar alerta es si tu hijo empieza a recibir a lo mejor regalos un poco caros, ¿no? Por ejemplo, bolsas, tal vez unos pantalones, ropa, ese tipo de regalos, tienes que tener cuidado, que es una señal de advertencia. If your child begins to carry another cell phone that was given to them by someone else. Si por ejemplo de pronto dice, tengo un celular y alguien me lo dio y ahora ya él también trae su celular que alguien más le dio, eso es también otra señal para estar alerta. And then others would be missing school, running away from home. Perder el no ir a la escuela o que te enteras que no está yendo a la escuela, que está perdiendo clases, que se está yendo de la casa, todo ese tipo de cosas son advertencia para nosotros los padres. Right. That's very important and that's something that we want them to learn. How can we help them, you know, and how can we to put this in their minds so they can be aware of it. Y esto es algo muy importante que por lo mismo que invité a Annie para que nos platicara cómo podemos estar seguros que nuestros hijos van a estar a salvo en la escuela, en donde estén. Entonces, son puntos bien importantes para estar alerta. Thank you so much for all that information. You're welcome. Y pues Annie está aquí para enseñarnos. Ella tiene esta asociación. Is there a phone number where can they find more information? ¿Hay algún número o alguna lugar en el internet donde pueden saber más acerca de esto? We recommend if they feel a person is in immediate danger, obviously to call 911. Si crees que alguien está ya en peligro y está seguro, pues llama al 911. Eso es lo más importante. But we also recommend the National Human Trafficking Hotline number. También les recomendamos esta línea que es una línea, vamos a decirlo así, para que llames. They have relationships with people in every state, including the Tulsa area, that are working on this issue. And they will investigate. Tienen relación con muchos lugares y de este tipo de temas y ellos van a poder ayudarte para investigar. Y the number will be. And so the number is 888. El número es 888-373. 7888. 7888. And if they need any more information, they can always contact us at our website. Y si necesitas más información, puedes localizarlo con ellos en su página web. What's your page? It is unlockfreedom.org. Y se llama unlockfreedom.org. Yes. Y yo lo voy a poner allí para que lo vean. Entonces pasen esta información, son cosas muy importantes que tenemos que estar al pendiente, así que no lo dejes pasar y mucho ojo, como nos decían en México, mucho ojo, Thank you, Dani. Thank you so much. Nos vemos, amigos. Chao.